Se va a realizar el curso de Sistema de Control Mecatrónico, donde presentaremos el laboratorio número 8, que es la realización de la aplicación de un monitoreo de un sistema de control de lazo cerrado. Los integrantes de este laboratorio son Dylan Alvis Alfaro, Gino Aco Canapi y mi nombre Mariano Huaygo Contreras. La introducción de este laboratorio es que servirá para aplicar el monitoreo de sensores, que es a través del HMI, que es una pantalla donde vamos a poder visualizar estos sensores. En este caso vamos a utilizar un sensor de caudal, utilizando un control del lazo cerrado donde el error deberá ser menor al 10% y visualizarlo en el HMI. En este caso el control será un control proporcional que será controlado por el módulo PID y mediante la programación del PLC con el programa TIA Porta. Los objetivos de este laboratorio es principalmente crear un sistema de control y monitoreo. Como objetivo específico tenemos la creación de una aplicación relacionada al monitoreo de valores continuos en el HMI. También crear cajas de texto para monitorear las variables continuas que nos darán los sensores. También la creación de programa que permita realizar el escalamiento de variables monitoreadas, ya que por sí el HMI no reconoce estos valores, sino va a tener que pasar por una programación de escalamiento que será hecho en el TIA Porta. También crear esquemas de la conexión de componentes para facilitar la instalación en los módulos. Construir el lazo cerrado de control utilizando los módulos hidráulicos y neumáticos. En este caso utilizaremos un módulo electrohidráulico porque utilizaremos un motor hidráulico, así como el control continuo en gesto. Y por último, utilizar correctamente los sensores y componentes de laboratorio es muy importante para evitar que estos componentes se dañen, ¿no? Si le damos un exceso de presión o un exceso de voltaje. Mi nombre es Dylan Alvis Alfaro y a continuación voy a explicar lo que realizamos en la charla de seguridad, para lo cual antes de realizar la charla debemos nosotros identificar los peligros a los cuales nos encontramos expuestos durante el laboratorio, para lo cual es importante siempre usar en todo momento los EPPs de seguridad, los equipos de protección personal, que son el casco de seguridad, los lentes, las botas, los guantes y el overol. Estos fueron dos de los peligros los cuales identificamos en el laboratorio, los cuales el primero fue al momento de realizar las conexiones hidráulicas. Nos dimos cuenta que el módulo trabajaba a altas presiones, por lo cual es necesario regular la presión en la que trabaja a 30 o 40 psi, para de esta forma trabajar de forma segura. El segundo fueron las conexiones eléctricas. Nosotros durante la programación del PLC constantemente realizamos conexiones de cables en el módulo electrohidráulico, para lo cual antes de nosotros energizar el sistema es necesario verificar que estas conexiones se encuentren correctamente o que hayan sido conectadas correctamente, para de esta forma evitar peligros hacia nuestra persona, daños hacia nuestra persona. Aparte de eso podemos ocasionar también un cortocircuito si es que los cables se están chocando. A continuación tenemos los materiales que usamos para realizar el laboratorio. Primero tenemos el módulo electrohidráulico, segundo el multímetro que lo usamos para regular el voltaje del potenciómetro a 5 voltios. Tenemos el osciloscopio, el caudalímetro. Por otro lado tenemos la limitadora de presión que usamos para regular la presión, el manómetro para verificar que la presión era correcta, el módulo Siemens que fue el HMI. También tenemos la válvula proporcional 4.3 que usamos, mangueras hidráulicas, el cable Ethernet y también usamos un motor hidráulico. En el esquema del circuito electrohidráulico tenemos estos componentes que hemos hecho antes de pasar al módulo. Como vemos aquí, primero hablaré sobre el esquema hidráulico, que va a ser realizado mediante un motor que hará girar una bomba.
Como seguridad vamos a poner una válvula limitadora de presión para regular a 40 bar. Para regular a 40 psi, para evitar, ¿no?, que un exceso de presión, y para evitar un exceso de presión y no malograr algunos componentes. Utilizaremos una válvula proporcional 4-3 que será movido electrónicamente. Aquí tenemos un motor hidráulico que va a ser solamente instalado por una entrada que es por la P, la presión, y antes de eso va a pasar por un sensor de caudal y luego pasará al retorno directamente hacia el tanque y ya no pasará de nuevo por la válvula. La parte electrónica es así. Vamos a necesitar un control PID. Este controlador va a ser alimentado por una alimentación de 24 voltios y su tierra. Vamos a necesitar una entrada de referencia que será de 5 voltios, que también utilizaremos en la alimentación del mismo módulo, pero con un potenciómetro vamos a regular hasta que llegue el voltaje deseado. Esta alimentación será a través de un interruptor para poder visualizar y poder controlar el flujo que va a pasar por nuestros sensores. Nuestro control PID, en este caso utilizaremos un control proporcional donde va a ser nuestra K y dejaremos en cero la integral y la derivada, ya que como es un motor solamente tiene una entrada, entonces evitemos para que el motor no se pueda malograr debido a que va a girar a la derecha o a la izquierda si conectamos, claro, ¿no?, en la posición B de la válvula. La salida de este control va a ser relacionada a la válvula proporcional que tenemos en una tensión de 0 a 10 voltios. Es preciso decir que para un módulo neumático será de menos 10 a 10 voltios. Ahora aquí tenemos nuestro osciloscopio que nos dará nuestros datos, nuestras gráficas de referencia y del sensor del caudal. Como vemos, tenemos un canal que va directamente hacia la entrada de 5 voltios y el otro canal que será la entrada del sensor de caudal. Ahora para el monitoreo vamos a necesitar el PC, la computadora con el programa TIA Porta. En este caso tenemos la versión 13 y va a ser mediante la conexión Ethernet que será conectado al HMI. Este HMI tiene un switch que podemos utilizar otra entrada para conectar directamente hacia el PLC S7200 que tenemos en nuestro instituto. De esta manera, esta conexión podemos desde la computadora programar los dos componentes al mismo tiempo. El funcionamiento para el osciloscopio será viendo este video. Para lo cual voy a mostrarles el video que realizamos para realizar el montaje hidráulico, ¿no? Primeramente, como lo mencioné antes, realizamos la regulación de la presión a la que trabajaba el sistema. La regulamos a 30 psi mediante la limitadora de presión, como se ve. Ahí está el manómetro. Una vez regulado, podemos recién realizar las conexiones hidráulicas. Colocamos la presión hacia la válvula proporcional 4.3. Luego la presión la mandamos hacia el motor hidráulico para hacer que este gire, y posteriormente teníamos que verificar cuánto era el caudal al cual estaba girando este motor hidráulico. Colocamos el caudalímetro y, como sabemos, todo módulo hidráulico debe tener su retorno al tanque. Colocamos su manguera que retornaba al tanque, que tenemos aquí en esta parte, y los cableados eléctricos que podemos visualizarlo un poco más adelante. Aquí tenemos en el osciloscopio el controlador PID.
Bueno, los datos tomados en el osciloscopio nos da según el canal 1, que sería nuestra entrada de referencia, y el canal 2, que sería el sensor del caudal. Como vemos, aquí hay un error, y cumpliendo con el objetivo del laboratorio es tener un error menor hasta el 10% de la entrada de referencia, que sería de 0 a 5 voltios. Aquí nuestro canal está graduado cada cuadrado a 2 voltios, entonces por lo tanto tenemos 2 cuadrados que son 4 voltios y el último cuadrado que sería 5 voltios, o la mitad del cuadrado, que está a nuestro control de referencia. Y como vemos, el error está a 1, 2, casi a 4.2 de nuestra referencia, que da un poquito mayor del 10% de error. Esto es debido a que no podemos utilizar también el control integral para poder minimizar el error, ya que tenemos un motor hidráulico y no queremos dañar este componente. Si hubiéramos tenido un cilindro otra vez, tal vez controlando la proporcional y la integral, pues hubiéramos podido llegar un poco más hacia la referencia. En este caso tenemos un punto deseado lo más próximo que hemos podido, para que no se vuelva inestable o no tenga picos, mejor dicho, sobre la línea de referencia, que pueda dañar nuestro motor hidráulico. Ahora, para el funcionamiento entre el PLC y el HMI, vamos a utilizar una programación que veremos a continuación en este video. Bueno, en esta oportunidad presentaré la conexión entre la computadora, el PLC y el HMI para ver valores de referencia y el sensor del caudalímetro según los valores que rebotamos una constante de un circuito cerrado. En este caso hemos programado primero en el PLC, como es un sensor, siempre va a medir de 0 a 27.840, el IW66, que sería la entrada analógica, como podemos ver acá, IW66, que en este caso lo hemos puesto a nuestro valor de referencia. En este caso IW64, que sería nuestro valor de entrada analógica de nuestro sensor de referencia, y lo vamos a pasar, esta es la normalización, y lo vamos a pasar un escalamiento que sería de 0 a 10 voltios, y lo vamos a guardar en una memoria MD60 para luego en su salida guardarlo en otra memoria que sería MD64, que va a ser representado en el HMI. Aquí tenemos igualito, mismos pasos, una salida analógica o una entrada analógica para 0, guardado en IW66, como hemos visto anteriormente. En este caso lo hemos escalado a 0 a 10, que sería nuestro caudalímetro, que nos indica que lee los valores de 0 a 10 litros por minuto, y lo hemos guardado una MD74. Como podemos ver aquí, está corrido el sistema y podemos ponerle play para poder ver. Estamos alimentando. Aquí, como hemos visto, este es nuestro valor de referencia, que es escalonado hasta 5 voltios. Entonces la medida va a ser de 0 hasta 5. En este caso tenemos abajo la medida del caudalímetro, que nos está botando 2.6970 litros por minuto. Ahora, para pasar a la programación del HMI, hemos puesto nuestra tabla, donde hemos puesto una barra de medición y una barra de texto que nos puede leer los datos. Luego de esto vamos a cargar y vamos a poder visualizar. Como aquí podemos ver, ya hemos cargado el sistema y nos está botando según los mismos datos que nos arroja el PLC. Aquí tenemos el caudal de 2.70 litros por minuto y el voltaje de referencia de 5. A continuación vamos a graduar nuestra constante de circuito cerrado para ver cómo puede variar este caso. Primero, por seguridad, vamos a apagar, desconectar y vamos a modificar el CAD. En este caso el CAD ahorita está en 1.20 y lo vamos a graduar a 30.0
a 30.5. Vamos a ver que seguramente va a variar la velocidad porque el error va a ser mínimo. Y vamos a ver en cómo se refleja en nuestro caudalímetro y vemos que el caudal ha subido en 4.20 y 4.11 litros por minuto. Bueno, eso sería todo. Las observaciones, recomendaciones y las conclusiones que tenemos en este laboratorio hemos llegado a lo siguiente. Como recomendación, hemos de asignar la división de tareas en este módulo debido a que es un poco extenso. Como tenemos un grupo de 4, en este caso hemos sido un grupo de 2 que hemos participado en este laboratorio, nos hemos dividido, por mi parte, la programación del PLC y las conexiones hidráulicas, y con mi compañero las conexiones hidráulicas. También lo adecuado sería revisar los laboratorios anteriormente para ejecutar con rapidez este laboratorio, debido a que este último laboratorio es el resumen de todos los laboratorios llevados anteriormente. Luego una recomendación más sería verificar la correcta instalación de los componentes electrohidráulicos antes de encender el módulo para evitar dañar los componentes hidráulicos por un exceso de presión y un exceso de tensión en los sensores que son electrónicos. También escoger el largo de la manguera adecuada a la distancia deseada para evitar altas presiones de restricción del fluido. Esto es necesario debido a que como los controles le tenemos muy separados y tenemos mangueras que son de distintos tamaños, lo adecuado sería no doblar demasiado la manguera, entonces escoger una manguera con mayor longitud para que el fluido no pueda restringirse en ese momento y elevar la presión del sistema. También se pasará por una inspección de las mangueras para evitar de que no puedan tener alguna fisura o estén en malas condiciones, con el favor de poder cuidarnos a nosotros mismos y no dañar los componentes fundamentales. Como observaciones tenemos de ver el manual del componente electrónico para identificar cuáles son las entradas de alimentación y la señal para no malograr el componente. Esto es muy importante debido a que tiene dos entradas de alimentación de 24 voltios y dos entradas que sería la señal que nos arroja de 10 voltios. También procurar que los cables de los canales del osciloscopio estén bien sujetados para evitar el ruido, ya que dificulta la visualización gráfica. En este caso hemos tenido el inconveniente de que ha habido un exceso de ruido en la parte del sensor del caudal que no se puede apreciar adecuadamente para la correcta visualización, ¿no? También el sensor del caudal se alimentará de 24 voltios, pero dará una señal de 10 voltios, es muy importante saberlo. En conclusiones, según nuestros objetivos, tenemos que se creó el programa en el TIA Portal para la visualización en tiempo real de la entrada de referencia con el caudal en el HMI. También la creación de cajas de texto para guardar estas variables tomadas en el PLC directamente a su memoria, ¿no? También se creó el Norm X y el Scala X, que es para la realización de los escalamientos para la lectura de los sensores a través del HMI para que lo pueda interpretar en valores reales. Se construyó el diagrama electrohidráulico para facilitar la instalación de los componentes en dicho módulo. También se utilizó el control PID para la construcción de nuestro circuito de lazo cerrado y por último hubo una correcta instalación de los componentes y nuestros sensores. Así hemos concluido este último laboratorio 8. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. As the leaves start falling down and the shadows above our town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your smile. I can finally see you